la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Economista, columnista, académico, amigo de Contexto, Sergio Negrete Cárdenas está con nosotros y le estamos estableciendo esta comunicación hasta España. Gracias, Sergio, por tomarnos la llamada, porque es importante la revisión de la propuesta del paquete económico 2024 que plantea un déficit, el mayor, se dice, en 36 años. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Se nos cortó. Se cortó la comunicación, lástima. cierto. Bueno, pero ya la retomaremos. Es que sí es muy importante lo del paquete económico del 2024. Porque además, bueno, ya se habla de dónde van a estar las reducciones. Por ejemplo, cultura, ya se habla que va a tener un presupuesto muchísimo menor. Se habla del rubro de la educación. Diferentes rubros que van a tener un recorte importante. Sí. Buenos días de nueva cuenta. Marcela, buenos días otra vez para todos. Lamentablemente son a los rubros que siempre se voltea a ver a la hora de hacer recortes, ¿no? Educación, cultura, como si no fueran importantes. Y bueno, precisamente ayer revisábamos algunos aspectos que tienen que ver con infraestructura hidráulica, que después del Tren Maya, que se le destinó el mayor porcentaje de recursos, son 35,000 millones de pesos para productos que tienen que ver, para proyectos que tienen que ver con el agua. Por cierto, Agua Saludable para la Laguna, poco más de 5,000 millones de pesos asignados en el presupuesto del 24. Bueno, y las reducciones importantes presupuestarias en cada uno de los estados. A Coahuila, pues no nos ha ido muy bien, que digamos. Ha habido reducciones importantísimas en el presupuesto. Y ahora sí, parece que ya retomamos la comunicación. Sergio, te volvemos a saludar con muchísimo gusto y con muchas ganas de entender pues todo esto del paquete económico 2024. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, gracias por poder estar con ustedes y con su auditorio. Gracias. Saludos, Sergio. Buenos días. Sergio, la primera pregunta que tendríamos que hacer, y apelamos a tu gran capacidad como académico, es que nos expliques qué es el déficit presupuestario. No, es que eso es muy simple. Es lo que ingresa el gobierno, todo el dinero que recauda el gobierno, impuestos, toda clase de otros recursos que entran al gobierno, que hay bastantes, menos todo lo que gasta el gobierno. Entonces, bueno, eso es el déficit presupuestal. Del presupuesto, como que puede tener cualquier casa, nada más que el del gobierno, es cuánto estoy gastando en el caso del déficit. Estoy gastando más del dinero que entra, y en este caso es, bueno, ¿cómo lo financio? Bueno, pues como tantos otros hogares o empresas con deuda. Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿qué provoca el déficit presupuestario? Lo que lo provoca, pues, es simplemente el que tú quieres gastar más. Ahora sí que tienes compromisos o simplemente proyectos de inversión o pues en deudas. Sabes conscientemente que vas a tener. Ahora, aquí sí hago una distinción. Un gobierno es muy distinto a una casa. Un gobierno es multigeneracional, o sea, no sigue existiendo. Puede mantener una deuda por generaciones incluso. Hay que tener cuidado, no digo que no. Pero no es, siempre hago esta analogía, no es la tarjeta de crédito. No es que tengamos que pagar cada mes. Es algo que puede estar dando vuelta, pero bueno, muchos gobiernos, no todos, la gran mayoría, incurren en un déficit y en endeudamiento. Pues ahora sí que para financiar, invertir durante el presente y acumular deuda futura. Claro, sí, entendemos. Pero ¿qué pasa cuando el gasto es un gasto no productivo? No, esa es otra cosa. No, pues estaba contestando muy directamente tu pregunta. Pero Tren Maya, 2 votos, Pemex, y no sé cuánta cosa más, es un tiradero de dinero a la basura, tal cual. Eso es otra cosa. Entonces es una mala inversión, es un mal uso de recursos, y es algo que en deudas, pues así que de manera no inútil, sino que realmente nociva para una economía, porque sí estás incurriendo en un endeudamiento, en un déficit, en algo que realmente no te va a servir, y que es costosísimo. Y ahí yo, de hecho, quiero enfatizarlo, apenas, incluso quizá la Comisión Federal de Electricidad. Sí, hacen cosas, sí, las hacen, pero las hacen muy mal y nos cuestan muchísimo dinero y pierden muchísimo dinero. Entonces, no, es otra cosa. No es tanto que digas, estoy gastando de más. Bueno, quizás muy justificado.
No, es que estoy gastando de más y más. Ahí es donde entra. Realmente ahí fuiste el corazón del problema, Marcela. Ahora, la manera de compensar el déficit, ¿con deuda, con impuestos, con creación de dinero, o cómo se compensa? Creación de dinero ya no. Desde el 93, 94, que se hizo autónomo al Banco de México, el Banco de México tiene prohibido por ley financiar el gobierno federal. En otras palabras, el dinero. Eso ya no se puede hacer. Entonces te quedan esas dos, efectivamente. Te quedan impuestos y te queda la deuda. Por razones que realmente no me son tan claras, el presidente López Obrador nunca ha querido hacer una reforma fiscal. Francamente hablando, por mí, qué bueno, porque aparte es quitarle dinero a la parte productiva de la economía para financiar cosas que no sirven. Entonces, no veo tan negativo, vamos a decirlo así, que no quiera subir impuestos. Pero, entonces, bueno, todo te queda la deuda. No hay prácticamente ninguna otra opción más que la deuda, o bueno, quizás buscar dinero de otras partes, como ha hecho en estos años. Saqueó fideicomisos, saqueó los fondos de contingencia del gobierno federal, y usar la palabra saqueo se piensa fuerte. Y bueno, es el propio gobierno, es el propio gobierno robando a futuros gobiernos, a dinero que estaba guardado para otros usos. Ya se lo quedó, ya lo utilizó, ya se le acabó, y por lo tanto ahora tiene que incurrir en un déficit mucho más elevado. Leía que la verdad de las cosas es que uno de los productos que más presiona la economía nacional es las pensiones para los adultos mayores, y el crecimiento que ya se ha anunciado y que entonces pues colocan a este rubro específicamente del gasto público como un peligro para poder solventarlo, para poder sostenerlo y además para hacer lo que se necesita hacer en todos los estados, en toda la República, en lo que tiene que ver con el gasto federal. ¿Cuál es la impresión que tú tienes al respecto? Pues tú con la tuya. Realmente, a ver, las pensiones para ciertos grupos, y de hecho grandes, de personas, ha representado lo muy importante. Es dinero con el que antes no contaban, gente que no había logrado una pensión, que no había estado trabajando formalmente, gente en la pobreza. Ese dinero le cae muy bien. El problema es que aquí es una pensión universal. Entonces lo cobra muchísima gente también, que no tendría que cobrar. Muchísima gente que ya tiene una pensión de ley, incluso una pensión generosísima. O sea, estrictamente hablando, Carlos Slim puede pedir esa pensión. Tiene derecho a pedir esa pensión. Pues bueno, ahí sí hay un problema grave. O sea, podemos defender la pensión de adultos mayores para muchas personas, pero no su universalidad. Este es realmente un problema. O sea, estás dando dinero a quien no lo necesita. Y bueno, pues ahí sí es totalmente injustificable. Sergio, con el gusto de saludarte. Es complicado conformar un presupuesto, sobre todo cuando viene un año electoral, en términos de no generar ciertos sospechosismos, porque bueno, había unas declaraciones del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, de que están solicitando un fondo de 960 millones de pesos, más un fondo contingente de 84.7 millones de pesos, y que si hubiera recortes precisamente para el tribunal, pues lo primero que se pondría en riesgo sería el fondo de recuento de votos, ¿no? Que en un año electoral, con todo lo que se va a elegir en el 24, pues esto supondría un problema. ¿Cuáles son esos aspectos que se tienen que cuidar y que vigilar en la conformación del presupuesto de un año tan importante en términos electorales? Bueno, ya de entrada, y que lo sabes mejor que yo, Manuel, es el INE. O sea, parece el Tribunal Electoral, pero es la otra gran institución que organiza las elecciones. Aquí el problema es que el presidente considera que eso es un tiradero de dinero. Y se lo pasa atacando al INE, al Tribunal, al Poder Judicial, a todo aquel que no coincide con él, o a todo aquel que va esto a darle, al Instituto de Transparencia, y su manera de atacar no es solo verbal, no son normales. Eso ya es un problema. No, lo más grave es el ataque presupuestario. Entonces es ahorcarte por la vía del dinero. Entonces no te da recursos. No le gusta tu trabajo, entonces no te da dinero para que hagas el trabajo. Es así de sencillo. Mientras ataca
ataca diciendo que hay dispendio, que hay corrupción. Por cierto, yo no lo dudaría en lo más mínimo en ninguna instancia mexicana en principio, vamos a decirlo así, y empezaría yo por la presidencia de la República. No, o sea, la cuestión es que te ataca, te cuestiona y te recorta el dinero. Entonces, bueno, pues ahí es rarísimo, pero aquí, por desgracia, el contrapeso, quien tendría que estar vigilando, quien tendría que estar realmente diciendo, a ver, esto no va a pasar, no va a ocurrir, es el Poder Legislativo. Pero sucede que Morena tiene la mayoría en el Poder Legislativo. A ver, eso es el resultado del voto popular de 2021, en este caso, en la Cámara de Diputados. Y pues la cuestión es que los diputados, y bien instruidos por López Obrador, no le cambian ni una coma a las iniciativas de ley que les mandan. Están claramente instruidos que ni se les ocurra cambiarle una coma. Bueno, pues estamos tratados en ese sentido. En que el poder, digamos, de la Unión que tendría que dar esto, específicamente en el caso del presupuesto de la Cámara de Diputados, pues no lo haga. Sergio Negrete, te saluda Arturo González, buenos días. Sergio, Muy buenos días. El tema de la deuda, ya lo explicabas, ¿no? El tema del déficit se sustituye o se trata de tapar con deuda. Una de las cosas que ha defendido Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su sexenio es que no está endeudando al país. Pero los datos indican otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que para 2024 se va a incrementar un 72% el endeudamiento o la petición de endeudamiento en comparación con lo solicitado para 2023 y que terminaría el sexenio con un incremento general del 59%. Mi pregunta es, Sergio, ¿es manejable el nivel de deuda que está contemplando, con el que está contemplando cerrar el gobierno de López Obrador? Yo al nivel de deuda en general, enfático, sí es manejable. Okay. ¿Por qué? Porque no es un nivel elevado comparado con muchos otros países. Es más o menos un 48-49% del PIB. Del PIB. Tú tienes ya economías emergentes con 60-70% de PIB, te las tienes con 30%, pero algo de salvedad. No es elevada, ni es baja. Tampoco voy a decir que la deuda de México sea baja, no. Para el país emergente, no. Tú lo comparas con Estados Unidos o con Francia, bueno, claro que se ve muy baja. Pero esas son economías avanzadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la comparación. Pero de todas maneras, no es elevado. Entonces, ¿es manejable en ese sentido? Sí. Pero de todas maneras, ciertamente, el deuda del país. A veces el presidente simplifica mucho sus frases. Un exceso, diría yo. O sea, es algo... lo que él quiere decir, mira, que yo no es que lo defienda, que más bien quiere explicarle al auditorio qué es lo que le toda decir. Y él, a lo largo de los años, lo que ha tratado de decir es que va a mantener la deuda más o menos igual en relación al Producto Interno Bruto. O sea, que la deuda comparada con lo que produce el país no crezca. Eso sí lo ha logrado. Pero, pues, ha subido el producto, ha subido la deuda. Entonces, sí, la frase simplista que él usa, el propio culpable de esta impresión es el Obrador. No voy a aumentar la deuda. Bueno, pues ves cualquier número. La deuda, grosso modo, ha subido de 10 millones de pesos a 26 millones. Claro. Entonces, bueno, a ver, como que no cuadra la frase con las cifras. Efectivamente, pero si tú ves el deuda PIB, entonces sí, hay bastante estabilidad. Okay. Depende cómo lo perciben después. Ahora, en la composición, perdón, Sergio, ahora en la composición de la deuda entre deuda interna y deuda externa, por ejemplo, sabemos países que están endeudados al 100% del PIB o más, mucha de la deuda es interna. Es como decir, se deben a sí mismos, ¿no? Que es un poco el caso de Estados Unidos, tengo entendido. El caso de México, el equilibrio entre deuda interna y deuda externa, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está actualmente? Bueno, a ver, comparado con el pasado tan lejano, no está nada mal. O sea, la deuda, la que estoy citando en memoria, espero no estar equivocado en las cifras, será más o menos 80% en pesos, 20% en euros. Okay. Pero aparte de todo, tanto la deuda en pesos como en dólares está a tasa fija. La gran mayoría son bonos que están a tasa fija, no son a tasas flotantes. Algo de tasa flotante, sobre todo en pesos, y sí, ha pegado, se ha subido la tasa de interés recientes, también internacional, pero en ese sentido no hay una mala mezcla. Ciertamente lo ideal, lo maravilloso, pero ese
Unidos, es la zona euro, es Japón y poco más, para de contar, pues tienen sus deudas en su propia moneda. Claro. Fuera de ahí, pues estamos como muchas economías emergentes, con bastante moneda local, eso es bueno, algo en dólares, y entonces en ese sentido la mezcla no está mal. Te digo algo que sí me preocupa mucho, no sé si me ibas a preguntar de Pemex, pero Pemex debe $110,000 millones, es la petrolera más endeudada del mundo, esa sí debe en dólares, un montón, está quebrada, y hay que meterle muchísimo dinero. Y entrar en 2024 se le van a meter 145,000 millones de pesos que bien podrían haberse colocado en otra cosa. Se le va a hacer una reducción de impuestos. O sea, Pemex es realmente un agujero negro. Comparado con los elefantes blancos, como en Maya, o la refinería, este es un agujero negro. Yeah. Pero no sé que me salí de tu punto un poco, pero sí quiero enfatizar que dentro de la punta el panorama general no es nulo, pero hay áreas muy preocupantes y destacadamente Pemex. ¿Es Pemex un riesgo para las finanzas públicas, para el equilibrio de las finanzas públicas? Sin duda alguna, porque es una empresa quebrada. Entonces, no es una empresa que realmente va a necesitar de constante apoyo del gobierno federal y si tiene un problema con su deuda, está garantizada, no abiertamente, no realmente, pero sí garantizada implícitamente por el gobierno federal, finalmente su único dueño. Entonces, sí te puede arrastrar, sí te puede afectar. Bueno, de hecho ha ocurrido a lo de las calificaciones de agencias calificadoras, realmente se toma mucho en cuenta, es decir, bueno, le está pegando a las finanzas del gobierno y le puede golpear en el futuro, sin duda. Sí, es un gran peligro para las finanzas públicas. Pemex, por supuesto que lo es. Bien, pues ahí está lo que es la propuesta del paquete económico 2024. Yo creo que va a pasar sin hacerle rasguño alguno, como han venido pasando muchos de los objetivos del presidente y bueno, pues así son nuestros legisladores, ¿no? Realmente muchos de ellos no tienen la menor idea de lo que significa el gasto público y lo que significa hacer un presupuesto, pero votan de todos modos y no con la capacidad de pensar en el presente y en el futuro del país, sino con las conveniencias políticas que ellos consideran que son prioritarias. Sergio, ni modo, pues así están las cosas. Muchísimas gracias por recibirnos la llamada y por hacernos el análisis. No, gracias. Gracias por darme tanto tiempo, tengo muchísimo tiempo. En el contexto auditorio. Cuídense mucho, por favor. Siempre es un honor estar con ustedes. Gracias, Sergio. Un abrazo. Un abrazo. Sergio Negrete Cárdenas, economista, columnista y académico. Vamos a ir a la pausa comercial, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.